Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Un pequeño disclaimer antes de empezar. Hoy no vengo en representación del Consejo Mexicano de Negocios. Esta es como de mis últimas presentaciones de mi vida anterior en el INCO, de donde pues, trabajé en estos temas. Por lo mismo no entraré en temas que antes entrábamos mucho en temas de debate acerca de costos y demás, porque creo que están aquí los mejores expositores del tema y además pues, no corresponde un poco a la nueva responsabilidad que tengo, pero con gusto les platicaré un poco pues, lo que hicimos en INCO, como analizamos CELS aquí con Alejandro para la Secretaría de Energía y con la Embajada Británica, y también en estrecha relación con el Centro María Molina Constable de Juan Carlos. Y en un poco, esto se hizo un poco cuando, digamos, se estaba diseñando la política CELS. Entonces, aquí hay cosas que, digamos, los actores que ya vivieron su primera subasta y demás, pues están mucho más al día que nosotros, ¿no? Entonces, pues yo nada más sentaré algunas bases en términos generales de lo que son los certificados, la relevancia, por qué surgen, etcétera, qué encontramos en el mundo, qué se distingue en México, etcétera. Para después, digamos, a la parte más polémica y demás, pues aquí en la mesa se preste para ello. Entonces, dejaré el más tiempo posible para la discusión rica entre los panelistas y también, obviamente, pues, entre todos ustedes expertos aquí en el público. Bueno, quizás muchos de ustedes ya saben, si no, para los que no saben, un poco por qué surgen los certificados de energía limpia en el mundo, y esto hace poco más de 15 años, vamos a decir 17 años, que se empezaron a discutir a nivel, digamos, de política pública, países como Australia, Inglaterra, sobre todo países sajones, pero también los europeos. Pues creo que los principales, si lo resumiéramos, digamos, básicamente los gobiernos querían hacer 4 cosas, ¿no? Una, reducir externalidades, y es empezar a pensar cómo fomentar, digamos, una matriz de generación eléctrica más limpia. Y esto, bueno, evidentemente está dentro del corazón de la mayor parte de los certificados de energía limpia del mundo. Otra que está en menos el corazón del diseño institucional de los certificados en el mundo, pero que también en algunos países nació de raíz, como es el caso. Lo bueno de Estados Unidos es que parece que son 52 países, ¿no? Cada regulación energética es distinta por estado. Entonces, digamos, en el caso de California nació como uno de los principales hitos a mejorar, que es el tema de la diversificación de la matriz energética. Entonces, bueno, no todos los países nacieron con los mismos principios para generar estos certificados, pero básicamente se resumen en esto, ¿no? Uno es reducir las externalidades, la otra es diversificar la matriz energética, pues dar un impulso a las tecnologías que, digamos, tenían más problemas, o la pendiente un poco más cuesta arriba para arrancar y para incentivar los mercados financieros a las inversiones. La otra es que también querían disminuir costos e incertidumbre. Algunas economías estaban viendo con que había suficiente volatilidad en los precios como para decir las energías limpias, al menos, como todos ustedes saben, pues, tienen costos variables y costos variables muy controlables y muy bajos. En realidad es un mercado de CAPEX, de costos iniciales. Entonces, pues esto hacía que a largo plazo, a 20 años, 30 años, pues tuviera certidumbre sobre los precios en los proyectos que no tendrías en la mayor parte de los mercados de hidrocarburos. Ahora quizás podemos discutir diferente en términos de lo que está sucediendo con algunos precios de los hidrocarburos. Pero bueno. Y la otra es que algunos mercados en particular querían promover la competencia. En algunos casos, después el caso de Australia, de hecho decidieron retirar no decidieron, no sé hoy, la verdad es que no lo he checado el último año, pero hace un año, en el 2015, estaban en veremos, dado el consejo independiente que evalúa la política energética del Estado y que evalúa el mercado de certificados, recomendaba a lo mejor cancelar el tema de los certificados porque, digamos, ya habían cumplido todas las metas de renovables. Era una misión de externalidades, o sea, de cambio climático, y había otras cosas fuera de la matriz energética que son más, digamos, más efectivas en términos de reducción de emisiones, como puede ser el tema de transporte, que entonces los australianos estaban pensando, oye, pues ya en energía ya cumplimos,
pues ya sé que lo más difícil, y aquí tampoco sé la diferencia, en general el mundo es transporte, pues ahora vamos a meterle más baterías de transporte, requiere más lana, más tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay países en donde decían, bueno, ya está la competencia ahí, ya no estamos certificados. Entonces, esa fue otra en algunos países donde todavía no había esa posibilidad de competir entre tecnologías, esta fue una razón para las cuales crear. Ahora, pues si lo quieren ver desde un punto de vista de competitividad, lo voy a adelantar un poquito. No, ya lo puse para no repetir, para ganar tiempo. Bueno, aquí los temas principales son no hay, digamos, portafolio de inversión en ninguna empresa en donde la diversificación no sea, digamos, parte de la competitividad, ¿no? Depender de lo que sea mucho es como las dos variables importantes en inversión, pues es rentabilidad y riesgo, y pues diversificar sin duda es una de las variables más importantes para controlar la segunda, que es diversificación. También puede ser en términos de precio y rentabilidad, pero en general es para bajar riesgo. Entonces, digamos, eso no hay mayor discusión en cuanto a, digamos, si afecta o no afecta a la competitividad. Es directa la relación. La segunda es un tema que pues, lleva muchas controversias. En general, el mundo no ha todavía adoptado el tema de las externalidades dentro de los precios, y realmente los mexicanos no estamos acostumbrados a decir, bueno, es que en realidad por cada kilómetro que conduzco a una Ciudad de México, pues le estoy dejando de ciertos leones a la Jusco y a las fuentes donde se captura parte de los gases, digamos, que hoy tratamos de controlar a toda costa con medidas como no circula. Pues estamos fondeando parte de esa captura de esos gases, o estamos fondeando parte de las lluvias a través de servicios ambientales como el agua. Pues no lo tenemos realmente ni metido en nuestro DNA, ni realmente incorporado a la economía nacional. A las leyes, como la ley de la industria eléctrica, lo contempla desde hace muchos años, no es nuevo, pero tampoco está, digamos, la externalidad completa. Ni siquiera la metodología contempla todas las externalidades que hay al producir energía eléctrica dentro de los costos. Entonces, en realidad, este tema de las externalidades pues es un tema de mucho debate, un poco teórico. Los economistas nos encantan, pero todavía no está, digamos, en el día a día, de nuestro día a día, ¿no? Al menos en México, en otros países, mucho más. Y bueno, pues qué mejor que hablar de costos e incertidumbre para el tema de competitividad, pues a la manera que a menores costos y reduzca la incertidumbre, pues más competitivo es, no solo como país, sino como empresa, como Estado, como ciudad, o sea, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles es, y entre más competencia, bueno, pues la palabra competitividad viene de competencia, pues entre más competencia, mejor nos va. Entonces, digamos, si esta es una medida que puede, al principio, como se creó, podía nivelar la cancha para que más pudieran competir en el mercado, pues creo que es una iniciativa, digamos, que apunta en el sentido de la competitividad. Antes de decirles esto, creo que el tema y es un poco a qué costo, ¿no? O sea, es una medida finalmente creada no por el mercado, sino por la regulación. Y entonces la pregunta que se hace en todos los mercados, pues no que cualquier medida regulatoria es, bueno, ¿y esto qué costo va a tener? Esto ya no voy a entrar yo en este tema hoy, pero lo dejaré para y ese es realmente donde ha estado la mayor parte de la discusión que han oído. Que aquí están entre los principales opinion leaders sobre esa discusión, entonces mejor. Pero esa es principalmente la discusión que ha habido alrededor de la declaración energética a finales del año pasado, etc. Lo que les puedo decir es que, y esto no lo digo porque está aquí Alejandro, ni mucho menos, pero la verdad es que el diseño que se ha hecho en México creo que ha sido muy acertado. Tendrá algunos bemoles y creo que habían sido bastante vocero en cuáles, y creo que también ha habido bastante apertura de CENEL y de la CRE en escuchar al sector privado y en hacer cambios y modificaciones. Al menos la impresión que yo, con la que yo me quedé hasta hace un año, un poquito menos de un año. Y creo que aquí, digamos, llegamos muy tarde a este mercado, llegamos muy tarde desde abrir el mercado energético en la primera hora de la apertura, ni siquiera ya en la segunda que tenemos certificados y demás. Entonces, lo menos que podemos hacer es aprenderle a los demás, porque se hicieron varios estudios alrededor de esto, y pues al menos en el tema de los certificados sí quedó plasmado. Lo que me gustaría decirles es que había muchos mitos, al menos cuando nosotros empezamos a estudiar esto, que si se cancelaba un mercado de certificados, eso querría decir que el mercado no funcionó. La verdad es que, a lo mejor por el caso de Inglaterra,
muchos creían que eso es cierto. Inglaterra tuvo muchos problemas que no saben para fijar precio y para dar certidumbre en precios. Es más, tuvieron años en que, como los precios se subestaban en el corto plazo, no en subastas de largo plazo, sino en el corto plazo, tuvieron años en donde el precio del certificado estaba por abajo de la multa. O sea, no quiere decir que el mercado no sirve. O sea, simplemente, pues, si tienes un precio por abajo de la multa, pues ¿para qué tienes mercado? No vale la pena. Entonces, digamos, eso llegó a pasar en Inglaterra y por eso se canceló y el gobierno inglés además decidió impulsar aún más ciertas tecnologías mucho más caras, nuevas tecnologías, como política pública decidió apuntarle a otro tipo de esquema para apuntalar tecnologías más caras, ¿no? Y para ahí sí hacer un traspaso de los suministradores a las tecnologías más caras, de acuerdo a lo que decía el gobierno inglés. Pero en el caso de Australia, cuando se cancela o está en verano, se cancela el mercado, no fue exactamente por la causa contraria, fue porque fue muy exitoso y muy rápido. Entonces, la recomendación era cancelarlo, no sé si se canceló o no, pero la recomendación era cancelarlo, pero exactamente por lo contrario, porque rebasaban las metas 4 años antes, y les dije, y parte de la política de CES era la política de cambio climático. Y entonces, como política de cambio climático, dijeron, oye, hay temas en donde nos ha costado mucho más trabajo, somos más ineficientes y tenemos que meterle más energía a baterías, y es el tema de transporte. Entonces, no quiere decir, o sea, lo que quiero dejar por esto es la cancelación de un mercado no necesariamente quiere decir que falló, al contrario, puede decir que funcionó de maravilla. La otra es, bueno, pues evidentemente, como todos saben, la meta determinará el costo adicional, los techos o las multas también serán una guía en cuanto a esto, y obviamente la especulación y los costos marginales de producción de cada uno de los suministradores, pues evidentemente jugar una parte importante en esto. Aquí lo interesante es cómo evitar que sean, que pase el caso de Inglaterra, y bueno, creo que ya la subasta dio por aceptado esto. Si subastamos certificados a largo plazo, junto con energía o solitos, pues podemos, digamos, evitar esto, y esto ya lo han hecho otros, esto no es nuevo. Entonces creo que hacia allá va el mercado. Otro tema que es importante, que al menos estaba pendiente, Alejandro, nos aclararás, o alguien me la cree, si ya está dentro de la legislación mexicana o no, pero bueno, estaba pendiente en la legislación hasta principios de este año, es el tema de tener una revisión periódica externa, ¿no? Australia hizo esto y le funciona muy bien, y es un poco para que, digamos, sigas tomando y considerando el mercado, te acerques al mercado, y aquellos expertos que el mercado confíe, pues puedan hacer una evaluación periódica cada 5 años de ver qué hay que cambiar el mercado y cómo. Les voy a dar un ejemplo de lo que hacen los cambios de mercado. Pues casi todos los países, cuando abrieron, no distinguieron entre, algunos sí, pero la mayoría no distinguieron entre diferenciales de precio de certificados. Es decir, no me daban a mí, por ser, vamos a decir, solar, un certificado más con un mejor precio que a un eólico o a una tecnología, vamos a decir, o sea, oceánica, geotérmica. En la segunda tanda, 4 años después de que recabaron varios certificados, mercados se dieron cuenta que había que hacer ese cambio. Algunos lo hicieron por tamaño, o sea, porque los australianos, por ejemplo, lo hicieron por tamaño, porque decían, oye, las grandes hidros es imposible competirles, se llevan todos los certificados, y cómo queremos impulsar el rooftop solar, ¿no? Que tenemos tanto y tanto potencial natural. Y pues evidentemente un esquema sería darles certificados y ofrecerlos anticipadamente, y entonces permitirles que bajen el costo de inversión yendo al banco y con esos certificados a 15 años, pero pudiéndolos cobrar el primer año. Y entonces eso permitía, pues, y así despegaron realmente su mercado de vivienda. Entonces, lo que les quiero decir es que estas revisiones pueden ayudar un poco a darle ese matiz, digamos, interesante, sobre todo si queremos, porque son diferentes mercados, los de pequeña generación a los de gran generación. Entonces, si queremos utilizar este tipo de instrumentos para fomentar cambios por mercado, por ejemplo. Bueno, hay un tema también que es el tema de la seguridad energética. Todos tendrán, obviamente, pues, el tema del gas y el precio del gas aquí, pero hoy por hoy, pues, somos el gran dependiente, o vivimos gracias a Texas y al gas del sur de Estados Unidos. Entonces, bueno, también siempre existe, si nuestro vecino fuera, bueno, ya no hay que irnos tan lejos, si nuestro vecino llega a ser Trump, ya no voy a tener a Putin como ejemplo, pero si nuestro vecino hoy fuera Putin, pensaríamos muy distinto el tema en relación a la dependencia de la seguridad energética.
Pero ya, bueno, ya lo triste es que ya no, nuestro vecino no solo puede ser Trump, puede ser Ted Cruz, que puede ser peor. Entonces, a lo que voy es que este tema de seguridad energética, pues sí es un tema que nos debe preocupar. Ya sé que vivimos y nacimos arriba de gas. Lo que hay que ver es también es esos gases los podemos sacar en tiempo, forma y costo para ser competitivos. Y la otra, bueno, esto lo que ya les decía de diferenciar también por certificados. Este estudio, más bien, cuando hicimos este estudio, lo empezamos a hacer junto con Centro Molina, estas más unas conclusiones que hicieron ellos del mercado de los certificados en Estados Unidos, y básicamente lo que encontraron es que había como 3 formas de diferenciar los certificados: los Z-Sites, ¿no?, que establecen metas por tecnología; los Project Multipliers, que otorgan certificados más número, ¿no? Varía el número de certificados por tecnología; y los picking winners que se escogen las tecnologías que van a detonar. Pues realmente un poco el colorín colorado de ese análisis de los cerca de todos los norteamericanos fue que pues, encarecían, digamos, un poco más el costo cuando tenías esa diferenciación, ¿no? Cuando escogías realmente por tecnología, y bueno, hace todo el sentido, ¿no? Tienes un poco una competencia más limitada. Que dejar, digamos, abierto el mismo precio de certificados para todos, ¿no? Y bueno, en el caso de Inglaterra, un poco lo que tenemos es que, bueno, en Inglaterra tienen caducidad los certificados, entonces también da mayor inestabilidad a los precios. En el caso de México, ¿no? Hay una flexibilidad para cumplir la obligación, algo parecido, obviamente con cambios, a lo que quedó en la Ley de Transición Energética en la última aprobación, en transitorio, la flexibilidad sobre todo, es una especie como de salvaguarda si no llegamos a lo que estaban pensando, ¿no? Lo que está planeado, y eso es un poco la idea de esto no es que se inventó ahí al vapor en el Congreso mexicano, sino lo tomaron de otros mercados, un poco para darle amortiguamiento, digamos, a esta creación de este nuevo mercado. Y como ya les contaba un poco del problema de la fijación de precios en Inglaterra en un mercado spot en lugar de un mercado de largo plazo, como está pensando en México a través de las subastas. En el caso de Australia sí hay una diferenciación por tamaño de productor, no por tecnología, y un poco era para retornar el mercado de la pequeña generación y aprovechar este rooftop solar que tenían tanto potencial. Crear una calculadora pública, que también fue una de las recomendaciones que le hicimos a CENER, que yo creo que es muy útil, sobre todo para los pequeños generadores, que sepan cuántos certificados, cómo están de acuerdo a sus costos, su estructura de costos. Y una gran empresa, como muchas de las que están aquí, pues para eso tienen a sus departamentos de finanzas y pues ese parte, porque tienen que entregar en la hojita cómo va a ser la inversión. Pero para el que no tiene eso, y para el que es pequeño y quiere participar en esto, pues lo mejor es un poco democratizar. Esa es la segunda o la tercera ola, si lo quieren ver en las aperturas de mercados eléctricos, que es la que sufre Alemania, que es ya la democratización, ¿no? El off-grid de la industria eléctrica. Y ahí pues hay muchas cosas que hacer, entre ellas esto: darle herramientas, darle información a la mano sencilla para que mi abuelita lo pueda entender y mi abuelita pueda participar en el mercado. Y otra es un contrato muy simple de 2 hojitas. A los mexicanos nos encanta hacer contratos muy largos y que solo los pueden entender los abogados. La idea es quitarle ya esa jerga jurídica y que sea un contrato que mi abuela pueda firmar y que no me tenga que preguntar el qué quiere decir esto, ¿no? Que sea el sentido común. Y eso creo que también han hecho los alemanes, y es algo, digamos, si queremos pasar a esa tercera apertura digno de aprender, ¿no? Otro tema que hicieron es el pago anticipado de los certificados para los pequeños, otra vez, y entonces de llegar y decir, bueno, pues aquí tengo mis certificados, y son a 15 años, mi tecnología, mis paneles duran 20 o 15 años, pero voy con el banco hoy y los puedo depreciar todos hoy, intercambiar. Y bueno, otros pequeños, no voy a extender mucho en todas las diferencias. En el caso de California, bueno, ellos ya fueron a ampliar sus metas, las han ido ampliando hasta ahora, hasta el 2050. Sigue siendo el mercado spot una de las principales formas de intercambio de los... y lo que tienen muy bueno, y creo que CENER, no me deja mentir, creo que el diseño del mercado de certificados en línea, transparente, eficiente, con un banqueo, digamos, muy claro y muy fácil de operar, pues es muy parecido, es casi el mismo que implementaron los californianos. Y aquí sí hicieron también diversificación de certificados por características de instalación de los generadores, también por características de sus obligaciones contractuales y por algunas preferencias del productor.
Ahora, el precio, que es el tema, no es el gran tema de discusión, porque muchos de ustedes están ya pues, cuantificando y viendo y vendiendo y cómo comprar. Bueno, tendrá que ver con, obviamente, los costos marginales de generación, que ya más o menos sean, ahorita, pues ahora con la nueva subasta hay mucho más información y con la nueva SENACE también. Con el porcentaje de la transferencia que ocurra cada año y lo que estimemos que va cada quien a pasar a realmente cumplir o liquidar cada año, la especulación y obviamente el techo de los montos, ¿no? Y esto, mi única intervención aquí, a diferencia de lo que hubiera hecho antes, que hubiera sido poner unos números aquí, lo que creo es que esto no tiene por qué, digamos, ser un motivo de conflicto, igual que el tema de costos, porque creo que al final pues no son opiniones y son datos duros, son Exceles, y es cuestión de macharlos, verlos, abrir los supuestos y entenderlo. Y creo que eso es un ejercicio que valdría la pena hacer un poco para certidumbre de todos los participantes, ¿no? Sobre todo pues, que es un mercado a largo plazo. ¿Quiénes participan? Pues participa gran parte de la industria privada, ¿no? Aquí, de acuerdo a los permisos que tenía la CRE, en ese entonces, seguramente ya fueron cambiando, pero en ese entonces, pues 70% de aquellos que iban a recibir certificados eran privados, 30% públicos. Y bueno, esto lo puse nada más, ya sé que todos lo conocen, no lo voy a leer, pero un poco porque venía a mí en las peticiones de lo que yo tenía que exponer, es, bueno, nada más poner ahí que estas son la definición de tecnologías limpias de acuerdo a la ley de industria eléctrica, y pues hay básicamente pues, las clásicas, las clásicas 4, ¿no? Que son eólica, solar, oceánica y geotérmica, oceánica incluye muchas, los energéticos, y gases asociados a la destrucción de residuos, etc. Hidrógeno con ciertas eficiencias o topes, hidros nucleoeléctricas, la cogeneración, las termos con captura de almacenamiento geológico y otras tecnologías bajas emisiones de acuerdo a estándares mundiales. La flexibilidad, pues ya lo dije un poquito antes, también me lo pidieron que lo tocara, pues creo que es una medida que ya existía, cautelar en el mundo, preventiva un poco, y entiendo que, supongo que así se metió en la ley de transición energética un poco para amortiguar esta entrada de este nuevo mercado, y bueno, pues varía por temas. Y aquí un poco lo que quería dejar sobre la mesa nada más es que es muy importante, pues, como en todo mercado nuevo, pues, generar certidumbre, ¿no? Si no hay certidumbre, pues gran parte de los problemas de los nuevos mercados es este problema de la incertidumbre, y hace que se distorsionen muchas cosas. Y aquí creo que pues, la regulación está creada un poco en ese sentido. Nosotros pensamos que se podría considerar una banda de precios, sobre todo a principios, para generar certidumbre. Yo creo que las subastas han dejado muy claro que eso no es necesario. Un tema clave, y ya poner ese tema de la inversión de infraestructura adicional en la red de servicio eléctrico nacional. Seguramente muchos de ustedes están ya en discusiones con la autoridad, y con SENACE y con CFE y demás para esclarecer este punto. Y bueno, creo que las multas ya se especificaron, y ya el tema sería que las multas fueran recuperables y también que realmente sirvieran para apoyar este mercado, ¿no? Y que no sucediera como otro tipo de costos adicionales que incorporan los mercados, vamos a decir, el impuesto al carbono, que cuando no está etiquetado, digamos, para temas particulares de combate al cambio climático, pues en realidad generan mayor incertidumbre, pero parece ser que toman como más medidas recaudatorias que medidas realmente para impulsar un cambio de un sector en cierto sentido. Entonces creo que, sobre todo, crear un nuevo mercado, esto es muy importante en cuanto, creo que está, digamos, eso está ahí. La simplicidad, ya lo dije, se incorporó un modelo muy parecido al californiano en cuanto a la forma de netear y vigilar este mercado de certificados. Entonces creo que el único pendiente será la calculadora pública, y bueno, ayer no me metí porque, o sea, la página se me hace tratar de toda la parte de información, ¿no? Que están en el proceso de sacarlo al público en la página, ¿no? Toda la información en tiempo real. El tema de transparencia, creo que es muy importante esta revisión de expertos independientes en coparticipación público-privada, y también el tema de, bueno, este es un poco más de CONUE, de tener auditoría sólida sobre la seguridad de las instalaciones
sobre todo en temas de pequeña generación, ¿no? Y bueno, está. Nosotros habíamos, bueno, ya les había dicho esto, que recomendamos en ese momento la diversificación, la diferenciación de los certificados por tamaño más que por tecnología, y el tema de los estándares de seguridad para la generación distribuida como precondición para recibir certificados. Y bueno, yo dejaría aquí el tema, les agradezco mucho y bueno, ya creo que lo vemos de su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Rodrigo Gallegos Toussaint. Su presentación, junto con las otras presentaciones, estarán subidas en la página del ITAM. Le dejo la batuta al doctor Juan Rosselló. Muchas gracias. Pues, muchas gracias. Vamos ahora entonces a proceder a una sesión en la que vamos a tener ponentes que nos van a presentar en 5 minutos unas opiniones sobre este tema. Básicamente lo que estamos analizando es el impacto de los certificados de energía limpias en la competitividad, esta relación entre sales y competitividad. Aquí probablemente me gustaría hacer un comentario un poco académico, ¿no? También para tomarlo como guía en la discusión, en el sentido de que, bueno, finalmente si uno abre un libro de fundamentos de micro, va a encontrar que para internalizar una externalidad, básicamente para lograr que bajo externalidades, como son las emisiones, se puede alcanzar que las asignaciones del mercado son parejo óptimas. Pues hay 3 instrumentos básicos, ¿no? Uno es impuestos, otro sería subsidios, como los feed-in tariffs, y otros son estos certificados de energía limpia, certificados de contaminación, que pues tienen la ventaja de que queda muy claro cómo se compensa, digamos, al contaminado, que en este caso sería la sociedad, por parte de los que contaminan. Entonces, básicamente lo que se está haciendo, entiendo, es aplicar esta idea de crear un mercado, poner un precio a este bien o mal, digamos, que es las emisiones, la contaminación con emisiones, y lograr alcanzar un equilibrio. Ese es como el concepto básico. El punto es que también cualquier libro, como bien saben, aquí todos los estudiantes de economía, esta excelente escuela de economía que es Argentina Milita, pues se requiere que haya suficientes compradores y vendedores, ¿no? Entonces, el punto es ver cómo lograr que esto funcione en México a través de un mercado spot, a través de las subastas, bajo la existencia de un jugador dominante que todos sabemos quién es, ¿no? Entonces, ese sería un punto que creo que debería de la discusión. Tenemos una serie de puntos que creo que todos hemos tenido acceso a ellos, ¿no? Hablar sobre principales elecciones de mercados internacionales, factores internos y externos que pueden afectar el mercado de los certificados, el listado de energías limpias, cómo influye la competitividad, y también todos los mecanismos de flexibilidad y las obligaciones, cuáles son los objetivos. Entonces, pues podemos proceder a formar, decía, unos 5 minutos por cada uno de los panelistas. ¿Qué tal si empezamos con el orden que tenemos aquí en el programa? Entonces, pues antes que nada, agradecer la invitación al evento, que estamos convencidos que estos juegos son tremendamente valiosos en un momento de cambio y que está habiendo tanta actividad en nuestro sector, ¿no? Y un reconocimiento especial a la Secretaría de Energía, el éxito de la subasta que podemos medir en los precios y los volúmenes que han sido contratados, pues es contundente, sin duda, pero más allá aún la apertura que ha habido para el diálogo con quienes hemos participado en la subasta y concebir un esquema que al final ha logrado encontrar una conciliación entre dos conflictos, ¿no? Exponer a los generadores al riesgo del mercado y lograr al mismo tiempo un esquema bancario, que son discusiones que muy probablemente nos tomaron años y finalmente pues acabaron en un modelo muy innovador y muy mexicano. En ese sentido, yo creo que el primer mensaje y la guía de los puntos que quiero compartir con ustedes tiene que ver con el éxito contundente de la subasta. Si uno lo ve desde el punto de vista del sistema, y para este efecto, para los certificados también,
Cuando uno ve los costos del sistema, no cabe duda que esto es un esquema que está creando valor. Ya sea lo veamos desde la perspectiva de los precios de generación promedio del sistema en su conjunto, entonces lo que podemos comparar, el sistema en su conjunto, cuando uno ve el costo del megavatio hora, está alrededor de $54. La subasta, incluyendo el CEL, logró un precio de $48. Entonces, con una métrica muy sencilla, uno puede determinar si esto está generando valor o no para el sistema en su conjunto. Más allá aún, cuando incorporamos una serie de variables para el diseño de la subasta que la hacen especial, esto es incuestionable, porque no es una subasta tradicional como estábamos acostumbrados muchos en el sector. Hay un contrato de un IPP que se nos pagaba el mismo precio por megavatio hora. Esta subasta tiene ajustes horarios, es decir, cuando hemos estado con la industria nos han dicho, oigan, pero es que la energía no vale lo mismo a las 5 de la tarde de julio que a las 3 de la mañana del mes de marzo. Pues es así, lo incorpora, hay una serie de tablas donde ese ajuste está determinado. Y luego, para efectos de la competitividad, también se nos ha dicho, oiga, es que la energía no vale lo mismo en Tamaulipas, donde hay mucho gas natural, que en Yucatán, donde los costos de los combustibles son más altos. Y eso también está ahí factorado. Entonces, desde ese punto de vista, creo que se hizo una magnífica labor de diseño de un esquema que incorpora este reconocimiento del valor de la energía y que, para efectos del sistema, más allá de esta métrica que les daba, Oliver también nos mostró cuál es el resultado cuando se simula el sistema en su conjunto de la creación de valor. Yo creo que ahora, en un momento como este, la pregunta que nos debemos de hacer es si estamos creando tanto valor para el sistema, haciéndolo de esta forma, y hay que recordar que los números que presentó Oliver eran sus supuestos de costos, que estaban muy por arriba de los precios que se presentaban en la subasta. Pues creo que hay ahora una pregunta muy interesante de política pública y de planificación, que es, el 35% es el número correcto. Si estamos creando valor, ¿hasta dónde creamos valor? Y desde el punto de vista de la oportunidad que eso representa para la evolución de nuestro portafolio de generación. Hemos participado en muchas conversaciones donde se ha argumentado la enorme ventaja que tiene el gas en este momento y su nivel de precios, que es incuestionable, que es una coyuntura de precios excepcional. Pero yo creo que en esa coyuntura de precios la pregunta que nos debemos de hacer es si estamos teniendo una matriz de generación prudente, una matriz de generación diversificada, acorde a los posibles riesgos. Me imagino que quienes estamos preguntándonos cómo generar ahorro para nuestro futuro, si les dijera, oigan, la acción de Apple hoy día es una maravilla, vamos a tomar todo nuestro dinero y vamos a meterlo solo en la acción de Apple porque es una historia contundente, dirían, oye, eso es un asesoramiento terrible, ¿no? Luego, ¿qué pasa si en el futuro las tendencias de la tecnología cambian? ¿Qué pasa si el equipo de gestión de Apple no funciona bien? Hay toda una serie de motivos muy razonables. ¿Qué pasa si hay otras alternativas mejores? Por los cuales una matriz diversificada es un modelo ganador en la teoría de inversión en portafolios y también en la teoría de diseños de sistemas eléctricos. Y en ese sentido nos parece que lo que estamos haciendo en México es muy atinado para ir en esa dirección justamente. Entendemos que el marco regulatorio como está digamos, evolucionando en este momento para efectos de intereses particulares, pueda no haber estado diseñado de la manera que esa transición sea lo más, ¿cómo le llamaremos?, constructiva o adecuada posible. Aquí entre nosotros hay varias empresas que tienen generación térmica propia y entendemos que lo que es una verdad para el sistema no tiene por qué serlo para los intereses particulares de aquellas empresas que generan su propia energía a través de plantas térmicas. Es decir, si una gran empresa acerera crea un gran ciclo combinado con un nivel de eficiencia muy alto y para su propia generación logra un costo muy por debajo de la medida del sistema y una regulación que llega y se le impone le requiere ahora que compre CELS, pues su caso de negocio ha cambiado. Y en ese sentido, creo, nuestra perspectiva es que hay, digamos, dos conversaciones posibles. Una es que hay una transparencia ahora brutal de los precios que ofertamos en la subasta, y en ese sentido vemos muchos con mucho interés de que esas conversaciones avancen, ¿no? Y por el otro lado, creo que han habido una serie de empresas que ya desde leyes anteriores de la administración pasada vieron que la política pública iba en la dirección de la sustentabilidad y de la diversificación de la matriz y no pusieron todos sus huevos en una sola canasta comprometiéndose con una sola tecnología. Entonces, creo que ahora lo que hace la ley de transición energética es simplemente volver eso vinculante y convertirlo en un requerimiento. Por dejarles una última idea en cuanto a lo que es el tema específico de la mesa que tiene que ver con los certificados,
En nuestra experiencia internacional, los certificados son mecanismos que pueden funcionar bien o pueden funcionar muy mal, ¿no? ¿Cuál es la preocupación de un certificado? Que cuando se mete el creador de política pública a modificar parámetros que definen el volumen de la demanda o la oferta, hace que la proyección del precio del certificado no responda a ninguna variable fundamental. Por ejemplo, los ejemplos que mencionaba Rodrigo, oye, que cambian el múltiplo. A mí me pasó estando trabajando con Vestas en Hamburgo, que tenemos un portafolio en Rumanía y en otros países de Europa del Este, donde de repente cambiaron la valoración del número de certificados que se le otorgaba a cada tecnología. Y eso afectó el precio, evidentemente. O también pasa que, como está ocurriendo ahora, se determina la demanda a través de una conversación con los formadores de política pública. La demanda no viene determinada por fundamentales que podemos estudiar de necesidades de mercado, viene determinada por la decisión que va tomando la Secretaría en relación de unas variables que luego pues vienen los grupos y dan los mensajes, vienen otros mensajes y salen un grupo. Entonces, la capacidad para formar proyecciones de precios, que uno pueda llevar a un banco y decir, mira, esta proyección de precio del cero, de manera creíble, es entre muy baja y inexistente. Entonces, dado que los esquemas de certificados tienen estas debilidades, sobre todo por el involucramiento del formador de política pública, lo que tenía sentido y se ha convertido en un éxito en México son las subastas, un mecanismo a través del cual le pongamos un precio al certificado, ese precio está en un contrato, viva por 20 años, vayamos al banco, le digamos, este es el precio y lo podamos financiar. Entiendo que aquí tenemos múltiples perspectivas y que lo que es cierto, como decía yo antes, para algunos jugadores de la cadena de valor, no tenga necesariamente que ser cierto para otros. Para nosotros como generadores es una solución eficiente y bancable. Entiendo que desde el punto de vista del consumidor de energía, este no es un problema para nadie, es decir, lo está resolviendo la CFE y desde ese punto de vista se diluye la tarifa y no lo ve, con la excepción de aquellos consumidores puntuales que tienen generación térmica propia y que reconozco que ahí hay un reto y que deberíamos todos en el sector de colaborar para buscar que esa transición sea lo más suave posible. Muchas gracias. Ahora pasaremos con Rodrigo Sánchez. ¿Qué tal? Buenos días o tardes, creo que ya son tardes. Como mencionaron, yo represento a Concamí, que es el sector industrial y por lo tanto los consumidores de energía y los que van a estar consumiendo la mayor parte de esta energía. Y probablemente están enterados que el sector industrial se opuso a la ley de transición energética en los términos en los que estaba planteada. Y la principal preocupación era cuestión ahí de certidumbre de cuál pudiera ser el costo o representar el costo ahí por el sector industrial, y que los compromisos que está tomando México eran superiores a los que tenían otros países con los que estábamos compitiendo. Y considerando que el cambio climático es un problema global y por lo tanto requería soluciones globales, imponer ciertas cosas aquí en México en realidad no iba a solucionar el problema, porque simplemente el bien se podía producir en otro país que no tuviera esos límites de emisiones. Y bueno, eso nos generaba incertidumbre. Platicamos ampliamente con CENER, y CENER nos daba ahí información sobre que los cálculos que tenían el impacto en las tarifas o el costo de la electricidad sería relativamente bajo. Hablaban ahí de un 2%, entonces nosotros decíamos, bueno, si es relativamente bajo, nosotros, el sector industrial, ¿por qué no lo topamos o le ponemos un techo de qué tanto podría incrementarse? Y el segundo tema era, por el lado de certificados, había la preocupación de que sí iba a haber suficientes inversiones y por lo tanto hubiera suficientes certificados para lo que requería el mercado y no provocar que el precio de esto se disparara. Bueno, y en tantas discusiones ahí lo que se consiguió al final es un transitorio que durante un periodo de transición ahí de 2 años permitía de alguna manera modular eso. Creo que los resultados de esta primera subasta vienen a confirmar muchos de los datos que tenía CENER. Incluso resultaron en costos bastante menores, como comentaba Adrián, de los que el mismo CENER había estimado, y de los que el sector industrial teníamos como costo nivelado de energía en muchos países y para muchas tecnologías. Y lo que demostró es que estas tecnologías pueden ser competitivas contra la generación fósil. De hecho, la tarifa esta de los 47, 48 que quedó, si le rebajan
parte de los ahorros que tendrá CFE por estar localizado en las dos penínsulas, una buena parte de esa generación. Te bajan 5, en realidad el costo para CFE anda más cerca de los 42, 43 que los 47. Ese hay que sumarle el costo de transmisión y distribución y probablemente un costo de administración de CFE, pero aún así llegan a tarifas menores o costos menores de lo que son las tarifas industriales actuales, que ahorita con la reducción que ha habido se considera que son bastante competitivas. Entonces, la preocupación otra vez del sector industrial tiene que ver mucho con la certidumbre hacia adelante. Hubo esta primera subasta con resultados muy buenos. Esperemos que en las siguientes subastas se mantenga eso y sobre todo cuando el sector privado entre a esto. Y yo cuestionaría ahí la propuesta de Adrián que dice, bueno, si resultó tan exitoso eso y es bueno para el país, ¿por qué no aumentamos el límite del 35%, la meta del 35%? Quizá el planteamiento que deberíamos dejar aquí es, digamos, que el mercado lo haga. O sea, las energías renovables tienen algunas ventajas sobre las fósiles porque le dan la estabilidad de los precios, la diversidad energética, etc. Y si aún así con eso ya están siendo competitivas, no deberíamos buscar el hacer todavía, poner obligaciones adicionales que el mercado solo a lo mejor va a llevar a que eso es lo más conveniente. Y si resultara que no es así, pues quiere demostrar que hay un cierto nivel donde son convenientes tenerlas y no impongamos ahí compromisos que otros países con los que estamos compitiendo no los tienen. Y otra vez es el tema ahí de certidumbre hacia adelante. Quisiéramos decir, bueno, esto es lo que me va a costar en función de eso, el sector industrial planea sus inversiones. Esa era la principal ahí preocupación. O sea, como sector industrial estamos a favor ahí de las mejoras al ambiente, de la reducción de emisiones, etcétera, sino simplemente queríamos un balance entre ambas cosas. Muchas gracias. Alejandro, por favor. Muchas gracias. Yo quisiera hacer un énfasis sobre todo el camino que tenemos recorrido, ¿no? Hay dos instrumentos claves. Por un lado, son los lineamientos para la emisión de certificados de energía limpia. Bien, eso es una bella coincidencia. Cuando se hizo este diseño, se hizo viendo efectivamente muchas de las cosas que no habían funcionado en otros lugares. Y de todos los ejemplos de la gente nos decía que no, que lo que funcionaba era un feed-in tariff y que muchos esquemas de certificados de energías limpias no funcionaban. Y básicamente, pues tomamos muchas de esas experiencias, ¿no? Y llegamos, después de mucho esfuerzo, a diseñar lo que después nos dimos cuenta era el esquema australiano de certificados de energías limpias. Por eso ya fue después de que lo habíamos emitido en guía oficial. Y bueno, por suerte coincidimos en un esquema que había funcionado y bueno, no es por suerte, sino producto del trabajo de mucha gente. Y este esquema tiene muchas cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos, como bien decía Rodrigo, pues claro, tienen una regulación por cada estado y muchos esquemas. Hay esquemas, por ejemplo, que no están deficientes. Por ejemplo, esta cuestión de que si el certificado de energía limpia dura un año o dos, tiene una cantidad de problemas brutales, ¿no? Tiene problemas en donde cada cosecha de certificado de energía limpia tiene un valor distinto al otro. Entonces, a alguien le puede urgir deshacerse de su certificado. Y al final ni siquiera hay, no hay empresas que se dedican a tener ni siquiera a recabar la información para tener precios de mercado, ¿no? Porque son mercados tan finos, ¿no? Tan soneros, ni siquiera existe, no vale la pena, ¿no? Hay muchos otros problemas que se han dado, ¿no? En la forma en la parte que si es flexibilidad o si es inflexible por el lado de la demanda, si es inflexible por el lado del consumidor, y en ese sentido creo que tenemos un esquema muy bien diseñado. Me hubiera gustado decir que era una innovación mexicana, pero los australianos se nos adelantaron. Por el lado de la subasta,
esa sí es una innovación mexicana. Digamos, ya una vez que se tomó el diseño original, digamos, ahorita ya estamos muy avanzados y vemos los resultados de una subasta, pero hay muchas decisiones, hay muchas bifurcaciones ¿no? Que se tuvieron que tomar, de si se hicieron por la izquierda o por la derecha. Y todo empezó básicamente desde la redacción del primer borrador de la ley de industria eléctrica, en donde la cuestión era si los feed types realmente eran una forma lógica o si íbamos más con un esquema certificado. Pues básicamente la experiencia en España nos ayudó a descartar esa posibilidad. La otra era si era una cuestión por tecnología o si era una necesidad que el mercado optara por las tecnologías. Entonces, pues también esa era fácil, ¿no? O sea, básicamente dejar que el mercado reduzca. Como funciona el esquema es decir, bueno, tú tienes una obligación que tienes que cumplir, cumple al menor costo. La otra, básicamente, pues en la ley es muy claro que todas las tecnologías, no lo dice con esas palabras, pero básicamente son todas tecnologías que no emiten dióxido de carbono. Esas son las tecnologías que tienen derecho a certificar. En muchos países eso dejaría fuera la cogeneración eficiente y la nuclear. Pues básicamente eso iría en contra del objetivo. Y también creo que es muy relevante, digamos, bueno, ya después llegamos ya a un esquema de certificados tecnológicamente neutro. Y cómo se toma la decisión en cada uno, ¿no? En estas bifurcaciones, si un esquema o el otro, ¿no? Si la tecnología, pues es muy sencillo. Básicamente la premisa de toda la reforma y toda la apertura del sector eléctrico era la reducción de tarifas, la reducción sostenible de los costos del sector eléctrico. Entonces, por mucho que hayamos invertido, todo el tiempo que hayamos invertido, esta no es una reforma que nació verde, ¿no? Es una reforma de reducción de costos, con obligaciones que ya existían desde antes. ¿No? La ley de cambio climático ya pone esta misma obligación, la ley de aprovechamiento de energías renovables, la ERTE, también ya pone esta obligación y eran obligaciones en donde claramente la clase política no estaba dispuesta a dejar. Y nosotros tenemos la tarea de decir, bueno, vamos a cumplir con este objetivo de reducir los costos del sector eléctrico, cumpliendo con las obligaciones que el país se ha impuesto al menor costo. Entonces, básicamente es así como se llega en cada una de las decisiones. Y digamos, si ya muy abajo, cuando llegamos a un esquema de subastas, pues efectivamente hay subastas de renovables ahí en muchos lugares. Si ven, digamos, el diseño de la subasta, pues ahorita ya la gente se siente como cómoda hablando de un factor de ajuste y cosas de estas, pero es un bicho muy raro. O sea, si uno se pone a ver cómo son las subastas en otros países, pues digamos, entiendo que la gente no nos haya querido mucho en el principio. O sea, realmente es un esquema en donde estamos tratando de captar con la mejor información disponible cuál es el valor de la energía, cuál va a ser el valor de la energía, el mejor pronóstico que se tiene de esa energía en los próximos 15 años. Y eso es algo que nos da mucha satisfacción que haya salido. Eso salió básicamente de muchas discusiones y de un esquema en donde efectivamente el primer esquema en las bases de mercado del primer borrador, pues efectivamente le daba todo el riesgo a los generadores, y eso con argumentos bastante sólidos se llevó a la conclusión, por lo menos sobre todo en un principio en donde el mercado todavía no había precios. Entonces, esa es una particularidad también del caso mexicano. Como bien dijo Rodrigo, normalmente las reformas se hacen buscando primero energía, reducir los costos, ¿no? Hubo otra reforma, otra ola de reformas en donde se enverdeció, digamos, el sector eléctrico, pero este es un caso en donde en realidad lo hacemos los dos al mismo tiempo. Entonces no tenemos información del mercado y eso también
tratar de imponer esos mecanismos a los generadores genera mucho riesgo. Todo esto para decir, creo que estamos por o sea, siempre ese fue como el esquema de decisión, ¿no? Siempre se tuvo el norte, que era muy claro, entonces, bueno, pues es minimizar el costo del sistema, por eso necesitamos un esquema de integración que tome de las tecnologías el mayor valor, que se pongan en el lugar de donde es el valor, ¿no? Y que no haya, como muchos otros esquemas de promoción de renovables, una cantidad de subsidios ocultos que tenemos que pagar por el consumo. Muchas gracias. Ahora pasaremos una sesión de preguntas y respuestas, pero antes Adrián Katzion tiene un minutito para hacer un comentario y después pasaremos. Yo creo que un comentario también que es pertinente hacer y conociendo el potencial que se observa, ahora nos podríamos plantear cuáles van a ser los retos hacia adelante, ¿no? Y si bien hablaba de que hay un potencial muy significativo desde la perspectiva económica para ir más allá de lo que nos hemos planteado, y creo que el diálogo con el sector industrial y crear un grupo donde se crea un consenso alrededor de eso sería muy rico. Donde sí creo que podemos anticipar un factor limitante que requiere una iniciativa inmediata es en expansión de la disponibilidad de la red de transmisión. Es fácil ver en los límites de evacuación que han sido publicados por el SENACE que en un par de subastas más, así como ya hemos saturado Oaxaca, acabamos de saturar Yucatán, estamos por saturar el área de Reynosa en Tamaulipas, acabaremos saturando todas las zonas del país muy rápido. Entonces la propuesta ahí que haría es que hay muchos distintos grupos de investigación y reflexión, muchos hemos participado en estudios como nuestros, se formaron una iniciativa para asegurarnos que eso no nos pase, porque ahí sí vamos a empezar a ver cada vez costos más altos en zonas menos competitivas, porque aquellas zonas competitivas no tienen capacidad de evacuación y luego se van a hacer.